Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos al maravilloso, inquietante mundo del pop fantasmal infantil. A algunos martirizaron la juventud y a otros se la alegraron. No estoy hablando ni de microchips, no estoy hablando de parchís, ni siquiera de bombas de los 60 como los Banana Splits, o tríos como Dino, Desi, and Billy. Ni tampoco estoy hablando de cosas punk o new wave como Andreas Dorado o Red Cross. Estamos hablando de algo que va mucho más allá. El pop fantasmal infantil. Así que ahora vamos a repasar algunos de los grupos fundamentales en esto del pop fantasmal infantil. Y empezamos por un grupo, la verdad es que bastante curioso, se llama Dead Mad Bones. A algunos les sonará un actor de Hollywood que se llama Ryan Gosling. Pues Ryan Gosling hizo un disco con el conservatorio de música del prestigioso y hipster barrio de Los Ángeles, Silver Lake, y grabó este antológico doble LP que sacó el sello Anti, que es él grabando canciones a piano con un montón de niños que además, luego lo veréis, están bien ataviados como si fueran pequeños fantasmitas y demás. O sea, esta cosa que por cualquiera de vosotros podría decir, bah, un actor poniéndose a grabar un disco, es una de las grandes obras maestras del pop fantasmal. Otro de los proyectos más fascinantes que hay es el extraño caso del grupo Los Pirañas. Este disco, algunos lo recordaréis porque es un disco hecho y cantado por Tito y Piraña. Tito y Piraña de la serie, efectivamente, de Verano Azul. Piraña es el que comía bocadillos sin parar como un obseso y Tito no me acuerdo mucho de él. Pero bueno, la cuestión es que grabaron este disco, que en este disco hay muchos hits, algunos recordaréis como Comer, Comer, eso es mejor para poder crecer, pero todo lo que es la cara B y todo lo que es el interior del disco, yo creo que hicieron este disco porque Comer, Comer funcionó muy bien y lo dijeron, venga, vamos a grabar un LP. Y entonces grabaron un LP extrañísimo, lleno de sintetizadores por todas partes y en concreto tiene una canción que se llama Mi Robot, que es una de las grandes piezas del pop oscuro mundial. Bueno, yo como gran fan del pop calorro y del Caño Roto Sound os debo recomendar otra de las grandes obras maestras del pop infantil, que es Felele y Titi. Felele y Titi eran unos niños que hacían canciones como las que hacían los Chichos, los Chunguitos o los Calis. Este grupo es completamente desconocido, hay algunos vídeos en YouTube y gracias a Dios hace muy poco un sello que se llama Discos Templo reeditó las casetes y las ediciones de Acropol y justo recuperaron este single. Si alguien sabe más sobre Felele y Titi, por favor que me lo diga. O sea, yo hubo una época en mi vida donde no paraba de coleccionar discos absurdos y vinilos de colorines y había un grupo que me gustaba mucho que se llamaban Stereolab. Entonces Stereolab editaron este single donde había, aparte de Hughie Bear y demás, había un grupo que se llamaban Darling, un grupo rarísimo, que eran como niños haciendo pop distorsionado. Con los años, estos niños crecieron, eran dos niños y luego se los unió un tercero. Bueno, pues los dos niños eran los que luego formaron Daft Punk, y el tercero en discordia formó un grupo que se llamaba Phoenix, que algunos conoceréis. Entonces, esta obra maestra, estas dos canciones, valen casi más que toda la discografía de Phoenix y de Daft Punk juntas. Es una verdadera obra maestra del pop ruidoso, y son niños haciendo pop. Todavía hay esperanza. Esto es uno de los caprichos más grandes que me he dado en la vida. Son tres Ankitsi, que son dos hermanas a las que el padre les dio un talento desmesurado y les decidió grabar un disco. No lo compró nadie del colegio y acabaron en cubetas de segunda mano. Pues este disco, a lo largo del tiempo, 40 años después, se ha convertido en una verdadera pieza de culto. Dandelions, o la de Children of Sunshine, que también se les conoce así, o tres Ankitsi, grabaron un LP simplemente maravilloso. O sea, es un LP que hace que Off Montreal o que los Flaming Lips parezcan unos cazurros. Y si tenemos que hablar del pop destartalado hecho por niños, no nos podíamos olvidar de The Jacks. Este padre, el padre de estas tres criaturas que veis en la portada, estaba convencidísimo de que sus hijas tenían un talento descomunal. Solo había un problema, que sus hijas no sabían tocar. Les grabó un disco que pasó completamente desapercibido, que no vendió ni una sola copia y que de repente un día le cayó en las manos de Frank Zappa una copia y Frank Zappa lo escuchó y dijo que era el mejor disco que jamás se había grabado en la historia.
El original ronda los 10.000 euros. Yo tengo ahí la primera edición, que como veis, ¿lo veis? Está como enmarcada. O sea, la tengo enmarcada. Enmarcar una portada de disco, que es un horror, pues yo lo he hecho y solo podía hacerlo con este disco. Este disco también es uno de los discos que más piropeó Kurt Cobain. Entonces ya Franz Zappa y luego Kurt Cobain pues se convirtió en una obra absolutamente buscada por todo el mundo. De hecho, esto que tengo en mis manos es la última reedición que se ha hecho en un color maravilloso, que viene con un pin, un libro, un fanzine. De este grupo se han hecho musicales, se han hecho documentales y se han hecho célebres sus camisetas por todo el mundo. Y lo más curioso de todo es que es un grupo que suena fatal. Y bueno, ahora os voy a hablar de uno de mis proyectos y discos favoritos de la historia, que es el proyecto del Colegio de Langley. Estos son dos discos que se grabaron en un colegio en Estados Unidos. En los 60 había una tradición que desafortunadamente se ha perdido a nivel mundial, que era, en las clases de música los niños no tocaban la flauta como la tocan ahora, que es una absurdez. Montaban conjuntos musicales. A cada niño se le asignaba un instrumento y lo que hacían en fin de curso es grabar esos discos. Entonces, esos discos absurdos que hacían como 300 copias y que los intentaban colocar a los padres que nunca compraban, acabaron en cubetas de segunda mano. Entonces, esos discos poco a poco se han ido convirtiendo en piezas de coleccionismo. Y este que veis aquí es una de las obras maestras del género. Esto, imaginaos un coro de niños, como que suena increíblemente bien, con una instrumentación llena de violines, vientos, trombones, pianos angelicales y demás, haciendo versiones de los Beach Boys, de los Herman Hermits, o un increíble, que ahora oiréis un poco, Space Oddity de David Bowie. O sea, escuchar esto, aparte de dar mucho miedo, es uno de los grandes placeres que deberíais tener todos antes de morir. ¿Se acuerdan ustedes de los brincos? ¿Se acuerdan ustedes de Juan y Junior? ¿Se acuerdan ustedes de Rocío Dúrcal? Pues Rocío Dúrcal y Junior se casaron, tuvieron niños. Y en los 80, dos de ellos decidieron emprender una carrera musical. Eran Antonio y Carmen. Antonio y Carmen grabaron 2 LPs y medio, y aunque había canciones un poco absurdas y medio ñoñas como Sopa de Amor, Señor, también entre esas caras B y esos surcos se encontraban auténticos éxitos del pop fantasmal. Háganme caso, escuchen uno de mis hits favoritos de la historia, que es La tristeza de ser electrón. Y no se crean, en esto del pop infantil también hay grandes productores, y si tenemos que buscar al Phil Spector del mundo infantil, desde luego te deberíamos elegir a Bruce Hack. Bruce Hack grabó hasta 12 LPs, donde adentraba a los niños a músicas oscuras. Para mí su obra magna es el disco de electrónica, donde era una especie de guía electrónica para niños, y donde escuchas las canciones y dices, ¿pero esto qué es? Esto es minimal wave, esto es pura electrónica salvaje y primitiva, hecha para niños, con niños cantando, gritando y demás. O sea, este hombre merece un Oscar. ¿Oscar se le da a la gente de la música? No, un Emmy, un Grammy. O sea, lo merece todo. Y merece que su figura sea tan grande como la de otros productores célebres como Phil Spector. También os quiero recomendar algo. Yo no sé si ustedes son garajeros, ahora que está tan en boga el mundo del garaje y demás. Quizá recuerdan a una persona que se llama King Khan. King Khan es un tipo que tocaba en un grupo que se llama Los Spaceships, y que luego también tocó en un grupo que se llama King Khan and the Barbecues, y él tiene una hija que se llama Saba Lu, y Saba Lu ha grabado 2 singles. Este en concreto lo ha grabado en el sello de Seth Bogart, de Hunks and His Punks, y es una delicia. Es pop como medio acústico, cantado por una niña que le da 1000 vueltas a todos los pop llorones del universo. De verdad, si queréis escuchar algo chulo hecho por una niña, escuchad esto. Saba Lu, highly recommended. Otra pieza imbatible del pop infantil es este disco. Este disco se grabó en 1900... ¿Cuándo se grabó? Se grabó en 1988. Lo iba a sacar un mítico del underground inglés, que era Mike Alloway, en su sello El Records, pero no sabemos por qué este disco deliciosamente grabado, con una instrumentación que ríete tú de los grandes grupos del momento, pues se grabó este disco, se quedó en un cajón durante 15 años, hasta que el sello español Siesta decidió editarlo.
En serio, si les gusta la música de Barrio Sésamo y los grupos que tocan en el Primavera Sound por igual, este disco probablemente sea vuestro disco favorito. Hunky Dory. Y la gente que me conoce sabrá que si tuviera que elegir un grupo entre todos los del universo y todos los de la historia, probablemente serían el grupo de New Wave americano Devo. Pues bien, Devo, que siempre han tenido un ángulo bastante infantil, de hecho su cantante Mark Swatherbaut ha hecho música para muchísimas películas de niños, incluido la Lego película o la serie Rugrats. Pues los hijos y sobrinos de Devo grabaron en los 80 un disco que el grupo se llama Visiting Kids, que era una obra maestra del New Wave, solo que la única diferencia es que estaba cantado y tocado por niños. Cuando la gente habla de las glorias de la New Wave y demás, siempre olvidan este disco. Y de verdad este disco debería estar ahí enmarcado entre los grandes discos de la New Wave. Visiting Kids. Y si os gusta mucho el mundo de Devo, también podéis meteros en el mundo de Devo 2.0, que son las canciones de Devo cantadas por niños. Y así, para pajeros y demás y pajeras del mundo del pop infantil, os debería recomendar un disco. Un disco que grabó la señora Nancy Dupré, haciendo versiones de James Brown con coro infantil del Bronx. De verdad, si a ustedes les gusta la música negra, hágase un favor, escuchen el disco de Nancy Dupré. Y luego os quería recomendar también un proyecto experimental para los que les guste la música difícil, para los que no estén conformes con el pop mainstream ni comercial, para los que el rock deluxe sea mainstream y demás. Os recomiendo un supergrupo catalán. Os recomiendo al Coral Infantil Cantaires del Cadí. Esto es un grupo del que muy poco se sabe, que era un coro infantil de una pequeña pedanía en Cataluña que grabaron un LP como trabajo de fin de curso, donde era como un disco azul lleno de flyers y de panfletos y de fanzines y demás, y que obviamente la gente que se lo llevó a casa lo tiró inmediatamente a la basura. Quedan algunas copias circulando y es un grupo que hace que las Shacks parezcan un grupo virtuoso. O sea, que imaginaos el despiporre experimental que es este coral catalán. Eso es una de las grandes recomendaciones y uno de los grandes discos perdidos de la historia del pop español. Y para acabar me gustaría irme con un grupo de España también, Las Increíbles Milagros, el milagro de milagros. ¿Se imaginan 13 niñas de 13 años haciendo pop coral electrónico? ¿Posible? ¿Imposible? ¿Estás loco? Existen, se llaman Milagros y viven en Madrid. Han grabado este increíble disco. Os voy a enseñar una foto para que veáis lo tremendo que es. Y esta tontería que editamos en mi sello llegó muy lejos. Un montón de gente muy famosa del mundo del espectáculo nos pidió discos. Esto de verdad, o sea, todavía quedan copias. Es uno de los grandes tesoros ocultos del pop español. Si os gustan las música hecha por y para niños, deberíais meteros en el increíble y extraño universo de Milagros. Visto lo visto, y con todos estos ejemplos, no puedo estar más de acuerdo con que los niños deberían someterse al rock and roll desde su más tierna infancia. Así haríamos que muchos niños y niñas cogieran instrumentos desde muy temprana edad. Y quizás así los grupos jóvenes volverían a ser jóvenes y no bigardos de 20 y pico años. Con este deseo me despido de vosotros hasta una nueva entrega de Discos Girados.